Todos en la vida pasamos por cosas difíciles, pasamos por el sufrimiento, por el dolor. Pero ¿alguna vez has sentido que a causa de esto, como que Dios no te habla, como que te desconectas de la vida espiritual, como si Dios te hubiera abandonado y por eso estás sufriendo? Ese es el tema que vamos a hablar en este video que viene a continuación. Te doy la bienvenida, mi nombre es Felipe Barragán y te hablo desde el punto de encuentro. Estamos en una serie a la que hemos llamado Enfrentando tus dudas, donde el pastor Gabriel Peralta ha estado compartiendo una serie de ideas sobre precisamente la duda y cómo en realidad dudar de tu fe o dudar de Dios no hace que tu creencia sea menos válida, sino por el contrario tiene la capacidad de fortalecerla, de hacerla más grande. Y el tema de hoy precisamente es cuando sentimos que Dios nos abandona en medio del sufrimiento. Así que creo que tiene la posibilidad de sanar tu corazón, de remover cosas que tal vez estén ahí guardadas. O tal vez te dé las herramientas para ayudar a alguien que esté pasando por esto. Así que te invito a que nos concentremos en este momento, que dispongas tu corazón para lo que Dios tiene para decirte en el siguiente mensaje. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Enfrentando nuestras dudas, pero voy a empezar esta predicación con un poco de filosofía. Entonces no se me van a dormir con el sueño, con el sol y el calor y tal. Pero quiero que estemos muy conectados. Entonces, mira a la persona que tienes al lado y pídele permiso para pellizcarla si se duerme. No, mentiras. No se van a pellizcar, no se van a pellizcar. Pero quiero invitarles a que estemos súper enfocados, porque el tema de hoy es un tema muy especial y yo creo que es uno de esos asuntos que aleja a muchas personas de Dios o que enfría la fe de muchas personas en realidad. Estamos hablando acerca de nuestras dudas, esas cosas que nos hacen a veces dudar de Dios, dudar de nosotros mismos, como hablamos la semana pasada, y muchas veces nos enfrían en nuestro caminar de fe. Y la que vamos a hablar hoy pega muy duro. Yo creo que es de esas cosas que le pega muy duro a la gente, y no solo a la gente de fe, sino a la gente que no es gente de fe o que no comparte nuestra fe, llamémoslo más bien así. Todos somos conscientes del sufrimiento, ¿sí o no? Todos somos conscientes que estamos en un mundo en donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Y muchos preguntan, ¿cómo puede creer alguien en la existencia de un Dios que es amoroso y todopoderoso si hay tanto sufrimiento? ¿Cómo podemos conciliar esto? Si Dios existe, ¿cómo puede haber sufrimiento? Y si Él es todopoderoso y es amoroso y hay sufrimiento, ¿cómo podemos adorarlo así? Y es muy seguro que cuando pasas por sufrimiento o situaciones difíciles, te puedes llegar a sentir abandonada, te puedes sentir abandonado por Dios. Puede haber un momento en donde dices, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Se han preguntado alguna vez eso o les ha pasado por la cabeza o alguien les ha preguntado eso? Entonces, quiero entrar en el tema filosófico un momento, antes de abordar la palabra de Dios y de darles lo que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. El problema del sufrimiento se ha enmarcado de manera lógica de esta forma. Quiero que me sigan bien. Y si toman nota, les va a servir mucho más, porque pueden repasar esto más adelante. Cuando uno va a desarrollar un argumento, uno tiene que desarrollar un argumento que sea coherente lógicamente. ¿Listo? Y cuando hablamos con personas no cristianas, no creyentes, muchas veces esos argumentos no existen ni de parte del no creyente ni de parte del creyente. Y dejamos que se nos pierda la conversación en una pelea sin sentido. Y no se trata de eso, se trata de argumentar lógicamente y tratar de encontrar respuestas a esas preguntas que son difíciles, porque hemos dicho que tu duda no descalifica tu fe. Entonces, voy a tratar de construir este argumento como lo han construido ya. Esto no es un invento mío, esto es una construcción ya que se ha hecho filosóficamente sobre el problema del dolor. Y quiero decirles esto, hay una primera premisa que quiero que analicemos, y es que es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan. Eso es lo que plantean estas personas. La primera premisa es que un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, no puede coexistir con el mal, con el sufrimiento. Es imposible. Esa es la primera premisa que ellos traen a la mesa. La segunda premisa en ese argumento lógico es: el sufrimiento existe. Todos podemos comprobar que hay sufrimiento. Por tanto, para ellos la conclusión es: Dios no existe. Si lógicamente es imposible que Dios y el sufrimiento existan,
y el sufrimiento existe, entonces Dios no existe. Es la conclusión que los ateos modernos, por ejemplo, nos dan y le hablan mucho a los jóvenes y lo van a escuchar en sus universidades y lo van a escuchar en sus colegios. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? La pregunta es si esto es un buen argumento y deberíamos tratar de pensar, detenernos y analizar el argumento. Hay dos suposiciones detrás de esto que se plantea como argumento lógico. Lo primero es, si Dios es todopoderoso, Él puede crear cualquier mundo que Él desee. Y por tanto, si Él es bueno y amoroso, debería haber creado un mundo libre de sufrimiento. Dice, si Dios es amoroso, por supuesto, Él nos va a evitar el sufrimiento. Eso es lo que la gente piensa. ¿Listo? Entonces quiero analizar estas dos cosas. Si Dios es todopoderoso, Él puede crear cualquier mundo que Él desee. La respuesta es sí. Si Dios es todopoderoso, Él puede crear el mundo que quiera. Partamos de esa base. Sin embargo, yo siempre he pensado que Dios hizo una elección. Existen múltiples universos posibles. ¿Han visto Marvel? Bueno, eso es una fantasía, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que aquí que cree que existen todos esos multiversos ya? Y entiendo que la ciencia hoy plantea una hipótesis de multiversos, pero escúcheme bien, es solo una hipótesis no comprobada. No existe evidencia alguna de multiversos. Entonces, al final del día, lo que quiero decirles es que Dios, en esas posibilidades de crear diferentes universos o un universo, el universo mejor para Él posible, yo lo quiero simplificar de esta manera. Él pudo haber dicho, yo voy a crear un universo en donde las personas estarán forzadas a hacer lo que yo quiero. Entonces voy a crear un universo en donde yo le digo a las personas que se pongan de pie y ellos ¿qué hacen? Sin preguntar, sin decir nada, se ponen de pie. Y eso está bien, está fácil, lo hacemos, ¿no? Estamos en un salón y se póngase de pie y nos ponemos de pie y no pasa nada. Pero ahora te pregunto esto. Si yo te digo, tienes que amarme, ¿cómo funciona el asunto ahí? Porque te puedo decir que te pongas de pie, pero ¿qué tal que yo le digo a mi esposa, tienes que amarme? Cuando mi esposa se casó conmigo, me eligió a mí, fue su decisión. Hay algo que Dios le dio a mi esposa y es el libre albedrío o la capacidad de elegir. Lo que la Biblia nos muestra es que Dios crea un mundo con criaturas que tienen la capacidad de elección. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, el amor es libre. Yo no puedo obligar a alguien que me ama, vuelvo al punto. Algunos de ustedes habrán visto esa película de Jim Carrey que se llama Bruce Todopoderoso o Dios Todopoderoso. Hay una escena que es increíble porque él pelea con su esposa, le queda re mal, a su esposa no, a su novia, le queda súper mal a su novia, le rompe el corazón y su novia no quiere nada más con él y se va. Y él se va y la busca a su trabajo y ella se va y lo deja plantado y él empieza a hacer, ámame, ámame, ámame. Mucha película, ¿sí o no? Y ella se va. Y entonces en una conversación ficticia en esa película, este hombre habla con Dios y le dice, ¿cómo haces para que la gente te ame? Y él le contesta, buena pregunta, cuando lo sepas me cuentas. Ahora, es una conversación ficticia, pero Dios sabe cómo podría hacerlo y no fue su elección hacerlo. Porque el amor es libertad. Por eso nosotros los creyentes vivimos en libertad. Amamos en libertad. Nada de lo que hacemos para Dios debe ser obligación. Debe ser motivado por el amor de Dios, por el conocimiento de Dios, por la transformación que Dios produce en nosotros. Cuando uno conoce a alguien profundamente y se va enamorando de esa persona. Yo creo que mi esposa entre más me conoce, más se enamora de mí. Cuanto más conoces a Dios, más te enamoras de Él. Entonces, en el universo que Dios eligió, efectivamente lo que estas personas plantean es cierto. Él puede crear cualquier mundo que Él desee y Él deseó un mundo. Y el mundo que Él deseó fue el mundo de criaturas libres, que pudieran amar, que pudieran escogerlo a Él. Esa es su elección. Por tanto, en un mundo como este, forzar elecciones no es una opción, porque sería hablar de un círculo cuadrado. No es posible, no existe ese concepto.
Un círculo es un círculo. Yo no puedo hablarte de un círculo cuadrado porque un círculo es un círculo, ¿me entiendes? No hay esa opción. Bueno, en el universo que Dios creó no está la opción de criaturas libres que sean forzadas a elegir sin pensar, sin esa libertad que Dios nos dio. Dios no puede darle a una criatura libre albedrío y al mismo tiempo quitarle el libre albedrío. Y no porque no pudiera hacerlo porque es todopoderoso, sino porque no quiere hacerlo, no es su elección. Y entonces eso me lleva a un punto y es, si Dios es amoroso, Él preferiría un mundo sin sufrimiento. Claro que sí, Él preferiría un mundo sin sufrimiento, por supuesto que sí. Pero es que el sufrimiento existe no porque Dios creó el sufrimiento, es porque las elecciones apartadas de Dios del hombre, del ser humano, han creado sufrimiento y han traído sufrimiento. Desde la primera mala decisión de la primera pareja que se registra en el Génesis, encontramos una decisión que afectó la creación, afectó la naturaleza, afectó los animales, afectó las relaciones, afectó la relación con Dios, afectó la propia relación íntima, cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos. Entonces, en ese mundo, Él sabía que eso iba a pasar. Por tanto, Él crea una previsión para ese mundo caído. Hay un mundo caído. Y si tú hoy te preguntas cómo quitamos el sufrimiento, pues sería muy sencillo. Dios tendría que borrarnos de la faz de la tierra a todos y se acabaría el sufrimiento. Pero Él tiene otro plan. Él tiene un plan de redimir su creación, de redimir a la gente, de cambiar a las personas, de atraerlas con su amor. Entonces, claro que Dios preferiría un mundo sin sufrimiento, pero aún en este mundo con sufrimiento, Él puede hacer algo. Porque hay ocasiones en las que Él permite el sufrimiento para traer un bien mayor. Hay momentos en que un sufrimiento puede traer un bien mayor a las personas. Y te estarás preguntando, ¿cómo puede ser posible? Bueno, ¿has ido al odontólogo? Sí, alguno ha ido al odontólogo y le han hecho esa limpieza con esas cosas que hacen y uno siente que se le destiempla todo acá y ¿qué pasa si no vas? Tú puedes decir, no, yo no voy allá, porque eso me molesta, me duele. Y no vas, ¿y qué pasa? Te quedas sin dientes. Ahora, yo tengo unos odontólogos muy lindos que son muy cuidadosos. Y me va muy bien cuando voy a donde están ellos. Pero tengo sensibilidad a veces, igual como cualquiera. Entonces, en un mundo en el que hay sufrimiento, Dios permite a veces el sufrimiento para alcanzar un bien mayor. Entonces, podríamos decir que aunque efectivamente Dios es bueno, todopoderoso y amoroso y no quiere el sufrimiento, Él puede usar el sufrimiento para ayudarnos a nosotros. Y quiero hablar de eso hoy con ustedes. Podría ahondar mucho más desde el punto de vista filosófico e intelectual, pero no es mi interés esta mañana. Yo lo que quiero es que nos movamos un poco en otra dirección. Dios existe. Dios existe. Y Dios es amoroso. Y Dios es todopoderoso. Pero nos enfrentamos ante ese problema del dolor. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos ante el sufrimiento? ¿Cómo nos enfrentamos ante esas situaciones que no son buenas? ¿Y qué hacemos cuando dudamos de Dios? ¿Qué hacemos cuando empezamos a dudar porque sufrimos de la verdad de Dios? Pues quiero hablarte, y te decía que Jesús fue la solución al sufrimiento. O es la solución al sufrimiento que Dios ha enviado al mundo. Pero Jesús mismo sufrió. Y si ustedes me acompañan al Evangelio de Mateo en el capítulo 27, en el versículo 45, vamos a tratar de explorar un poco esa experiencia de sufrimiento de Jesús, para que podamos comprender qué hacer cuando sientes que Dios te está abandonando en medio del sufrimiento. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Jesús ha sido crucificado. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vean aquí lo que sucede. Literalmente, Jesús gritó en esa cruz. Gritó. Jesús estaba en la cruz y tenía profundos sentimientos de abandono y rechazo. ¿Por qué me has abandonado? Hay mucho para hablar sobre eso. ¿Qué pasó? Si Jesús es Dios, además de ser hombre, es Dios. Quiero explicarte que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Los teólogos han pasado siglos ya discutiendo
¿En qué momento se manifiesta la naturaleza humana de Jesús? ¿En qué momento se manifiesta la naturaleza divina de Jesús? En cada uno de los episodios de los evangelios. Yo te digo, es muy difícil. Cuando Jesús rió, ¿quién rió? ¿Dios o Jesús? ¿O el hombre? Cuando Jesús lloró por Lázaro, ¿quién lloró? ¿Dios o el hombre? Dios y el hombre. Entonces, hay algo que sin duda, familia, es misterioso en algunas cosas de las que nosotros encontramos en la Biblia. Pero lo cierto es que aquí hay un gran misterio. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, como creemos nosotros los cristianos, está allí experimentando un sentimiento de abandono. Está cargando tu pecado y mi pecado. Eso es una cosa violenta. No es solo el dolor. No es solo el dolor de la muerte que está sufriendo, el dolor de los clavos, de los látigos que ha sentido. No es solo todo eso que ha vivido, sino es que la Biblia dice que Él cargó tu pecado y mi pecado. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado por tu pecado? ¿Te has sentido culpable por tu pecado? ¿Te has sentido mal por lo que has hecho contra otros, contra ti mismo? ¿Te has sentido tan mal? Bueno, ahora multiplica eso por millones y millones y millones de personas cargados sobre Jesús. Así que creo que Jesús está experimentando algo que ninguno de nosotros experimentará jamás en su vida. Y Jesús en ese momento se siente abandonado y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba sufriendo. Y yo quiero que entiendas que cuando tú sufres te sientes así: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy sufriendo? Si has sufrido un dolor, te puedes identificar con esto. Es doloroso si alguien alguna vez te ha abandonado. Tal vez fue tu cónyuge que te arrancó el corazón y te abandonó y te dejó el corazón adolorido. No lo sé. Tal vez fue un abandono de uno de tus padres y todavía lo llevas y lo cargas y no entiendes, no logras procesar. Tal vez fue el abandono de tus dos padres y no sabes qué hacer. Tal vez como niño, como adolescente, te has sentido rechazado, menospreciado y has pensado que estás solo. Tal vez fue en un trabajo, en un lugar en donde no te apreciaron, donde te rechazaron. Duele profundamente cuando te sientes abandonado, pero es peor aún cuando te sientes abandonado por Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Dios? ¿Por qué sucede esto en nuestro mundo? Escucho todo el tiempo esta pregunta. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? Y sé que eso es exactamente lo que algunos de ustedes están sintiendo el día de hoy. Y entonces cuando se siente uno abandonado por Dios, a veces ¿sabes cuál es el problema? Que uno termina abandonando a Dios. Uno termina rechazando a Dios. Y he visto a muchas personas empezar a dudar, huyen de Dios. En lugar de correr hacia Dios, se escapan de Dios. Muy enojadas. En lugar de inclinarte hacia Dios, dejan a Dios atrás, dejan de leer su Biblia, dejan de congregarse, dejan de preguntar, dejan de explorar y se alejan. Y yo quisiera que hoy veamos cuáles serían las respuestas que la Biblia nos invita a tener cuando nos enfrentamos con el dolor. Primero quiero que recuerdes esto, y si estás anotando, anótalo así. Recuerda que Dios te ama y está contigo. Si eres un seguidor de Cristo, incluso en tu peor día, Dios está contigo. En tu peor día. Dios no te abandona en tu peor día. ¿Ok? Dios siempre está contigo. Por ahí tenemos que empezar en entender el carácter de Jesús, el carácter de Dios. Hay sufrimiento, pero recuerda el Dios que revela Jesús. Es un Dios de amor, es un Dios que nos cuida. Tal vez no tenemos todas las explicaciones, pero hay un Dios que nos ama y ahí es donde debemos aferrarnos, a la realidad, a la verdad de que Dios te ama y está contigo, porque Él nunca te abandona. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, y quiero que leas esto conmigo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Puedes repetir eso? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esto es una promesa como muchas otras en la Biblia. Jesús se le presentó a los discípulos ya al final resucitado y les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos.
Hay una promesa y es que Jesús siempre estará con nosotros. No importa qué tan lejos te sientas de Dios en ese momento, Dios está contigo. Ayer en el ayuno yo les compartí algo que fue muy especial para mí en ese momento, porque realmente Dios siempre está contigo. En los buenos días, en los malos días, cuando te sientes bien, cuando te sientes mal, Dios está contigo. Y tu fe es tan solo la confianza en creer en la palabra de Dios. Y cuando crees en Él, tus sentimientos ya no te están dirigiendo. Si tu fe sigue tus sentimientos, vas a ser una montaña rusa, pero si tu fe realmente es confianza en lo que Dios ha revelado, te vas a mantener estable a pesar del sufrimiento. Puedes sentirte aislado, pero Dios está contigo. Quizás te sientas abandonado, pero Dios está contigo. Quizás te sientas solo, pero Dios está contigo. Puede ser un momento difícil el que estás atravesando, pero Dios está contigo. Puedes estar confundido, desconcertado, pero Dios está contigo. Y por tanto, como Dios está contigo, lleva tus preguntas difíciles a Dios. Llévale tus preguntas difíciles. Miren, yo crecí en un tiempo en la iglesia en la que a uno le decían, no pregunte por qué. No pregunte por qué. Y entonces a uno se le volvió un miedo preguntar por qué, ¿no? Entonces uno pasaba por una situación difícil y decía, ¿y por qué? No, pues no, eso no tengo que preguntar, eso no. ¿Qué pregunto? Pero la verdad es que hay muchas preguntas. ¿Y sabes lo que dice la carta a los Hebreos? No tenemos un sumo sacerdote, Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Dios no tiene miedo a las preguntas difíciles. Dios no está preocupado porque le vas a llegar con una pregunta que Él no sabe cómo responder o cómo manejar. Entonces, a pesar de que a mí en la vida me enseñaron y me dijeron mientras crecí en la iglesia que nunca preguntara por qué, llegó un momento en mi vida en que tuve que preguntar por qué. Yo quería una familia más grande, yo quería tener varios hijos, yo quería una mesa donde mis hijos se sentaran y pudiéramos disfrutar y cuando crecieran llegaran con sus hijos y tuvieran muchos nietos y pudiéramos disfrutar de eso. Así que por lo menos yo le apunté a 5. Perdimos 3. Cuando perdimos el primer bebé, fue duro, fue difícil. Ver a mi esposa pasar por aquello, tener esta sensación de estás esperando a un bebé con todas estas ganas, con todo este entusiasmo, y no se da. Pero te levantas. Cuando perdimos el segundo, se pone un poco más intensa la cosa. Después cuando tenemos el tercer embarazo, que es nuestro hijo Matías, que es todo un milagro, y los médicos me dicen, el niño no crece y no se está desarrollando. Y me dicen después, cuando nazca, es muy probable que tenga un problema cerebral. Hay un momento en que tus porqués no se quedan ahí quietos. Por ahí ven a Matías en alguna parte debe estar. Muy bien, muy fuerte. Y ya casi me pasa. Es fácil, pero cuando perdimos al tercero, yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Señor, era más fácil no quedar embarazados. ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué murieron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me aceptaron en la universidad? ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué las migrañas constantes? Y de ahí llévalo donde quieras, porque hay niños hambrientos en el mundo. ¿Por qué el dolor? Sé que tú eres poderoso, Señor. ¿Por qué no apareces y haces algo? Yo creo que todos nos identificamos con esa sensación, ¿verdad? Así que cuando vayas con valentía al trono de Dios, dice que tú recibirás ¿qué? Su misericordia. Cuando mis hijos vienen a preguntarme por qué, yo no los recibo con un bate. Cuando yo vengo al Padre y yo lo quiero abrazar, el Señor me recibe con un abrazo. Mire, quiero explicarte algo. Mis porqués no han tenido respuesta todavía en muchos aspectos. Pero siempre he recibido el abrazo del Padre. Un día sentado en esa sala, en el hospital, mientras mi esposa entraba al procedimiento donde tienen que hacer todo esto que es tan difícil,
Yo oré y le dije, Señor, cuida a mi esposa, muéstrate allá con ella, déjale ver que tú estás ahí. No entiendo lo que pasa. Y mi esposa me cuenta que se sentó y un anestesiólogo que estaba allí le empezó a tomar la cabeza y le dijo, tranquila, tu bebé está con Dios en el cielo. Y ella sintió la mano de Dios sobre ella en ese momento. Así que yo tengo 5 hijos, 3 arriba, 2 acá, pero estamos listos, familia, 5, algún día jugaremos micro. ¿Sabes? A veces no hay respuestas y te voy a decir algo. Si tuvieras las respuestas al por qué, tal vez ni siquiera eso quitaría tu dolor. Quien ha perdido un ser querido sabe lo que digo. Si yo te dijera, no, es que Dios se llevó a tu ser querido o permitió que se fuera tu ser querido por esto, ¿eso quitaría tu dolor? No. A veces lo que hacemos es lastimarnos y lastimarnos y lastimarnos una y otra vez, una y otra vez. Y déjame decirte, no estoy diciendo que no preguntemos, pero quiero decirte que es más importante que podamos convertir nuestros porqués en otra cosa. Necesitamos empezar a convertir nuestros porqués en otra cosa. Tal vez esta temporada de tu vida está siendo difícil, pero quiero recordarte que es solo una temporada de tu vida. No es toda tu vida. Es como cuando tú lees un libro. Tú lees un capítulo del libro y no sabes cómo va a terminar y ahí están matando al protagonista. Y uno no sabe cómo va a terminar, pero no es el libro total, es un capítulo. Quiero decirte que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Hay cosas que hoy no entendemos y vemos veladamente, pero esto es solo un capítulo de nuestra vida, solo uno. Hay más capítulos y hay una eternidad con Dios y en esa eternidad seguramente las cosas tendrán mucho más sentido. No dejes que un capítulo de tu vida defina el resto de tu vida. No dejes que un fracaso hoy, un sufrimiento hoy, una pena hoy defina el resto de tu vida. Hay personas que se quedan enganchadas en lo malo que les pasó hoy y no avanzan en el resto de su vida. Así que recuerda que Dios te ama. ¿Y qué? Y está contigo. Dilo así, Dios me ama y está conmigo. Pero no es solo eso. Recuerda que Dios te ama y quiere hacer algo en ti. O sea, Él no solo está contigo, Él quiere hacer algo en ti. En mi vida yo miro hacia atrás a temporadas dolorosas, difíciles, desafiantes, momentos en los que he estado muy herido y pienso, me devuelvo a ese momento y digo, yo pensaba, no sé cómo voy a superarlo, no lo voy a lograr, no sé cómo voy a salir de esto, quiero tirar la toalla. Y ahora puedo mirar por encima de todo ese dolor y ver algo diferente. Y ver que hay algo distinto y ver que he crecido, he aprendido, Dios ha hecho algo en mí. Dios quería hacer algo en mí a través de esa situación. Entonces hoy quiero pedirte que conviertas tus por qué, esas preguntas de por qué, ahora pregúntate más bien, ¿qué? ¿Cómo así qué? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres hacer en mí a través de este sufrimiento? Ojo, entiéndeme, Él no va a dejar ningún sufrimiento por ahí suelto sin que pueda usarlo incluso para tu bien. No es que Él esté feliz con que estés sufriendo, no es que te merezcas el sufrimiento. No es que te está pasando esto porque te lo mereces, no. Pero como ya sucedió y estás sufriendo, pregúntate, ¿qué quieres hacer en mí? Y muchos de aquí conocen ese famoso pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 que dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces hay un propósito para cada uno de nosotros, créeme. Y Dios tiene un propósito para ti. Entonces, Dios no se asusta por nuestro por qué, pero Él quiere que conozcas el qué. ¿Sabes? Jesús permaneció en esa cruz por el qué. Jesús estaba sufriendo en esa cruz, pero Él tenía muy claro el qué. ¿Cuál era el qué? Que tenía que salvarte a ti, tenía que salvarme a mí. Piensa esto, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado. Pero es que Él es Dios. Él había podido decir, basta de esto.
Basta de esto. Él había podido decir, vengan ángeles, se lo dijo a Pilato un día, yo soy rey, claro que sí. Y si yo hoy pido, lo que pasa es que mi reino no es de este mundo. Si yo podría pedir hoy a mis ángeles que vinieran y vendrían, pero no lo voy a hacer. Entonces lo que Jesús podría haber hecho es decir, ay, yo no me aguanto más estas escupideras y estas gritaderas y todas estas cosas. Me siento abandonado, pues yo hago lo que tengo que hacer como muchos de nosotros. No, Él dice, ¿por qué me has abandonado? Pero tengo claro el que nosotros acordamos algo. Voy a salvar a la humanidad. Entiende esto siempre, que estés pasando por una temporada difícil, es muy importante que encuentres el qué. Si no convertimos nuestro por qué en el qué, podemos terminar cuestionando el carácter de Dios, su bondad, su amor, sus promesas. Nosotros conocemos que Dios es bueno, que Dios es amoroso, entonces debe haber un qué. ¿Qué quieres hacer en mi corazón, Señor? Y entonces cuando preguntas por el qué y no la tienes clara, ¿qué haces? Te inclinas a Dios, no te alejas de Dios. Nos inclinamos a Dios. Cuando estamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos alejamos. Cuando decimos ¿qué, Señor? ¿Qué, Señor? Nos acercamos a Él. Entonces Dios empieza a hablar a nuestro corazón. ¿Qué quieres hacer en mí? Sé que hay un propósito, no lo entiendo. Sé que estoy pasando por una temporada compleja, no la entiendo. Pero ¿qué quieres hacer en mí? Y el apóstol Pablo era muy conocedor de que es posible hablar con el Señor para entender el qué. ¿Sabes? Él escribió esto. Pablo recibió una revelación tremenda, de él hablamos la semana pasada. Y Pablo fue una figura importantísima para el Evangelio. Pero Pablo también sufrió, y mucho. Y en uno de sus sufrimientos, él dicen, tenía problemas en sus ojos, mucho dolor. Dice en 2 Corintios 12, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Wow. Está hablándoles de una persona que cuenta que tuvo una revelación directa de Dios, de Jesús resucitado, que accedió a una revelación que nadie más accedió, que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, que plantó un montón de iglesias, y como había recibido toda esa revelación, dice allí que 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En el caso de Pablo, ¿qué quería producir Dios en Pablo? Humildad. Yo miro a ciertas temporadas de mi vida y hoy entiendo un poco lo que Él quería producir. Cuando yo empecé en el punto de encuentro, necesitaba crecer como líder, necesitaba crecer como pastor, sigo creciendo como pastor. Y Él tuvo que usar ciertas cosas para ayudarme a crecer. Los días malos pueden revelar lo que hay en nuestro interior, ¿sabías? Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que te merezcas el sufrimiento, pero es que todos vamos a atravesar por sufrimiento. El tema es que el sufrimiento va a revelar qué hay en tu corazón, de verdad, y cómo estás. Dios quiere que nosotros mismos entendamos lo que sucede, donde nuestra fe puede ser débil o donde hay un pecado con el que estemos luchando o donde hay algo que nos impide llegar a entender a Dios, a conectar con Dios. Allí entonces en el sufrimiento tal vez Dios quiere hacer algo. Y C.S. Lewis, una de las mentes más brillantes que ha tenido el cristianismo, dijo muchas cosas muy lindas sobre este tema. Y entre otras dijo, somos no metafóricamente, sino en verdad una obra de arte divina. ¿Se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? Algo que Dios está haciendo y por lo tanto algo con lo que no estará satisfecho hasta que tenga cierto carácter. Cuando ustedes ven a alguien que está trabajando una obra de arte, le da y le da por aquí, le hace por aquí, le hace por allá, hasta que la obra de arte quede como tiene que quedar. Dios aprovecha el sufrimiento para trabajar con nosotros. Y algunos dicen, pero es que como Dios es amor, no debería hacer eso. Debería solo decirnos, hágalo y lo haríamos. Y el mismo Lewis dice, el amor por su propia naturaleza exige el perfeccionamiento del amado. Escúchame bien. Que la mera bondad que tolera cualquier cosa excepto el sufrimiento en su sujeto está en ese sentido en el polo opuesto del amor. Algunos piensan que el amor tolera todo.
Algunos piensan que amor es sobreprotección. ¿Te has dado cuenta de esos niños sobreprotegidos en casa, que no les dejan hacer nada, que todo se lo resuelven, que nunca deben tener un conflicto, que les hacen todo, no los dejan ni salir y cuando salen cómo se estrellan con la vida? ¿Por qué? Eso no es amor, eso es malformación, maleducación. El amor no necesariamente tolera todo. El amor puede, en efecto, dice Lewis, amar a la amada cuando se pierde su belleza, pero no porque está perdida. El amor puede perdonar todas las debilidades y seguir amando a pesar de ellas, pero el amor no puede dejar de desear la eliminación de esas debilidades. En otras palabras, el amor se complace con poco, pero exige todo. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Él acepta, claro que acepta, pero el que ama no quiere que su amado se quede ahí incompleto, quiere que su amado crezca. Por eso recuerda, cuando sufres, puedes llevar tus porqués, pero recuerda lo que vimos primero, Dios está contigo y te ama. Pero segundo, recuerda que Dios está contigo, Dios te ama y Dios quiere hacer algo en ti. Tercero que quiero que pienses cuando sientes que Dios te abandona. Recuerda que Dios te ama y quiere hacer algo a través tuyo. Dios quiere hacer algo a través tuyo. Pregúntale a Dios no solo qué, sino también con quién, cómo. ¿Cómo quieres trabajar a través de mí con otras personas? Cuando Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, cuando Dios quiere hacer algo poderoso en mi vida, es probable que nos encontremos con una etapa de dolor. Así crecemos. Encontramos problemas, encontramos pruebas y nos convertimos en el tipo de persona que deberíamos ser. Y ustedes ven un roble aquí atrás. No sé si se preguntaron, ¿y por qué pusieron esos arbolitos ahí? Porque la fe es así. Felipe me contaba una fábula acerca de un roble grande al que le plantaron al lado un pequeño roble. Y ese pequeño roble empezó a crecer y dio como sus primeras ramas y dijo, ahora soy un roble. El roble grande lo miró y le dijo, no, todavía no eres un roble. El roble siguió creciendo y se puso casi a la altura del otro roble y era mucho más frondoso y lo miró así con el pecho afuera y le dijo, ahora sí soy un roble. El roble grande y viejo le dijo, no, todavía no eres un roble. Y vino una tormenta y una tempestad y una temporada difícil, y soplaron los vientos y fue complicado y las hojas cayeron y al final ese roble quedó así como desmechado. Y el roble más grande le dijo, ahora eres un roble. Quiero que entiendas que en la vida la fe es así, va creciendo, se va fortaleciendo. Y hay temporadas en donde se nos sacude y nos volvemos a levantar, pero siempre el Señor está allí, siempre el Señor está allí. Por eso quiero que recuerdes que Dios te ama, está contigo y quiere hacer algo en ti y a través de ti. Así que en temporadas como estas, quiero que pienses esto. Jesús en su peor día logró lo más grande. ¿Cuál fue el peor día de Jesús? La crucifixión. ¿Y qué logró? La salvación. Convirtió el dolor más grande que él experimentó en la salvación de toda la humanidad. Quiero que entiendas que el peor día de tu vida puede convertirse en tu mayor ministerio. En el día en que Jesús se sintió abandonado, Jesús encontró que el Padre podía hacer algo poderoso a través de él. Y por eso es que el autor de Hebreos nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Encontrar propósito. Dios usa nuestro mayor dolor como un camino de lanzamiento para nuestro llamado mayor. Tu mayor ministerio puede surgir de tu mayor miseria. Y me encanta lo que dice Rick Warren siempre, Dios nunca desperdicia una herida. Nunca. Déjame decirte, hay respuestas que yo no tengo, pero lo que sí sé es que Dios ha tomado mi dolor y ha hecho cosas más grandes a través de mí, a través de mi familia.
Hoy puedo hacer otras cosas, puedo ver la vida de otra manera, puedo tener mayor misericordia a las personas que pasan por lo que yo he pasado. Y mi ministerio ha tomado mucho más sentido. Y finalmente quiero que pienses esto. Recuerda que Dios te ama y te invita a confiar en Él. Dios te ama, está contigo. Dios te ama y quiere hacer algo en ti. Dios te ama y quiere hacer algo a través tuyo. Pero Dios quiere invitarte en este tiempo, tal vez de sufrimiento, a confiar en Él. ¿Sabes? Cuando no puedas percibir la mano de Dios, confía en su corazón. Confía en lo que Él está haciendo. Cuando estás pasando por días difíciles, es importante recordar a Jesús. Recordar que Él no está por allá relegado, nos ha abandonado. El Jesús al que sirves, quiero que lo interiorices, tiene poder. Tiene poder. Tenía tanto poder en la cruz que se quedó ahí. Pero Él permaneció en la cruz y confió en su Padre. Y mira lo que dice Lucas de ese mismo episodio. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Quiero que captes esto. Él no solo dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tal vez él, como humano, decía: Señor, Señor. Fíjense que se refiere a él como Kyrios, Kyrios, el Dios, el Señor. Pero después él dice: no, pero es que el Señor es mi Padre. Padre, confío en ti. Todavía confío en ti. Él aumentó su confianza en Dios. No me gusta esto, Señor, pero confío en ti. Me siento abandonado, pero confío en ti. Cuando las personas se sienten abandonadas o rechazadas, su primera respuesta es perder la confianza en Dios. No permitas que los días malos te hagan perder tu confianza en Dios. Porque Él prometió esto, dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Y quiero explicarte bien el amén. ¿Listo? Quiero explicarte bien el amén. Porque yo sé que pues todos decimos, y a mí me gusta que digan amén. ¿Listo? Pero si no dicen, está bien. Lo que pasa es que siento que de alguna forma están respondiendo a lo que uno está diciendo. Pero, y sé que hay predicadores que les gusta que uno no diga un amén, sino 2 amenes, y 3, y amén, 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 y todo eso. Pero si eso se vuelve simplemente una cosa y como que uno no sabe lo que dice, ¿cierto? Entonces, amén, algunos dicen que amén significa así sea. No, amén significa, Él lo dijo, así es. Si Él lo dice, así es. Y es un concepto muy lindo, porque cuando la Biblia dice amén es porque está diciendo, esto ya está escrito, esto lo dijo Dios, esto aquí no hay sombra de duda, o sea, no es ojalá. Porque algunos dicen amén, pues preferirían decir ojalá. Y algunos de ustedes me han escuchado la procedencia de la palabra ojalá. Ojalá procede del árabe. Ojalá. Y ojalá significa que Dios quiera. ¿Listo? Entonces cuando uno dice ojalá y Dios quiera, pues es una redundancia. Porque está diciendo Dios quiera que Dios quiera. Y siempre he pensado que a veces nos volvemos ojalateros, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Las promesas de Cristo, las promesas de Dios en Cristo son sí, y en Él, y en Él, y en Él, amén. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Amén. ¿Cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. El Dios de toda consolación estará con ustedes siempre. Amén. Vea.
No es ojalá, así será, no, es así. Es así. Y si hoy estás pasando por una temporada difícil, quiero decirte, Él está contigo, Él te ama, Él quiere hacer algo en ti y Él quiere hacer algo a través de ti. Pero sobre todo Él quiere que aprendas a confiar en Él, porque su carácter no ha cambiado nunca y no cambiará jamás. Y tal vez sea difícil, tal vez no lo entiendas, pero la mejor elección está en confiar en el Señor. Y tal vez si hoy vienes por primera vez o estás conectado con nosotros por primera vez, estés sufriendo y hasta hayas levantado tu puño y preguntado ¿por qué? Quiero decirte algo que también dijo C.S. Lewis. El espíritu humano ni siquiera comenzará a intentar renunciar a su propia voluntad mientras todo parezca estar bien. Ahora bien, tanto el error como el pecado tienen esta propiedad de que cuanto más profundos son, menos sospecha su víctima de su existencia. Son malvados enmascarados. ¿Qué está diciendo Lewis? Lo traduzco. Lo traduzco con otra frase de él. Dios no susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Tal vez la única manera en que tú vas a despertar es sufriendo. Tal vez la única manera en la que tú vas a entender que necesitas a Dios es llegando al final de tus fuerzas. Y eso no es crueldad. Crueldad sería que llegues al final de tus fuerzas y no haya quien te reciba. Quiero decirte hoy, Dios está así, con los brazos abiertos para abrazarte. Te está ofreciendo ser tu ayuda, tu consuelo, tu amigo, tu padre. La pregunta es si quieres aceptarlo. Y si hay alguien aquí que hoy por primera vez quisiera aceptar a Dios como su padre, su amigo, su salvador, o allí en línea, me gustaría que me lo hagas saber levantando su mano. Gracias. ¿Alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Allá atrás. Dios te bendiga. Gracias. Hola. Dios te bendiga. ¿Puede haber otra mano levantada? Allá atrás, sí. Hola. Y atrás también. Hola. Qué lindo. Qué lindo. Hoy quisiera invitarte a que hagas una oración conmigo. Y si estás en línea puedes decirnos, yo quiero hacer esa oración. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero que Él sea mi confianza, sea mi Dios, mi Salvador. Quiero invitarles a que cierren sus ojos ahí donde están. Y todos los demás les vamos a acompañar en una oración. Y quiero que repitas conmigo estas palabras, pero las hagas tuyas. Y digas, Padre, a veces me he sentido solo, abandonado. A veces he corrido lejos de ti. Reconozco que no he vivido de acuerdo con tu voluntad, porque no la conozco bien. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy rindo mi corazón a ti. Quiero pedirte que me guíes. Creo que Jesús en esa cruz fue abandonado por mis pecados. Creo que Jesús puede comprender lo que yo siento en medio de mi sufrimiento. Pero creo hoy también que Jesús está vivo, que Él resucitó y que gracias a eso yo puedo hoy correr a tus brazos e invitarte a ser mi Padre. Abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Y me comprometo a buscarte y a conocerte. Amén. Si tú hiciste esa oración, allí están Camilo y Patricia. Al final, cuando terminemos, te queremos invitar a que vayas a una casa que hay allí, blanca, bonita, que dice oración. Y allí Camilo y Patricia quieren contarles un poquito más de cómo conectar con Jesús, cómo crecer con Jesús. A todos los demás, les recuerdo, el Señor los ama
está con ustedes, quiere hacer algo en ustedes, a través de ustedes, y quiere que ustedes confíen en Él. El Señor les bendiga. Tomemos un momento más para hablar de algunas cosas importantes, porque si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, eso es muy importante para nosotros. Yo te invito a que vayas a un enlace que vas a ver en la descripción de este video y puedas dejarnos tus datos, porque nos encantaría poder conocerte, hablar contigo y tal vez que incluso puedas venir aquí una vez de forma presencial. Así que ve a la descripción de este video, busca el enlace, porque nos morimos de ganas por conocerte. Y de hecho, si te ha llegado profundo este mensaje, si tienes dudas, hay una invitación muy especial también que tenemos para ti. Es algo que llamamos Alfa. Alfa es un espacio perfecto para hablar de tus dudas sobre Dios, sobre la fe, sobre la realidad, sobre el propósito. Así que te invitamos a esta serie de conversaciones donde también vas a poder conocer amigos y empezar a estrechar relaciones. Es un espacio perfecto para compartir con otras personas que también seguramente tienen muchas dudas. Vas a encontrar un enlace en la descripción de este video para inscribirte al siguiente Alfa, así que no te lo pierdas. También viene el conversatorio de mujeres, de la red de mujeres de Única, aquí en el punto de encuentro. Es el próximo 8 de marzo. Y te tengo una información interesante para ti, mujer, que espero que te inscribas. No tiene ningún costo para empezar, pero es la primera vez que vamos a tener un evento en el café de la iglesia, el café de El Punto de Encuentro. Así que si quieres estrenar este nuevo lugar que tenemos aquí en El Punto de Encuentro, que está espectacular, estás invitada. Vas a encontrar también aquí en la descripción de este video el enlace para registrarte, o puedes ir a nuestra página web directamente y buscar la información del evento del conversatorio de mujeres. Y tomemos ahora un minuto para hablar de nuestros diezmos y ofrendas. Piensa que los diezmos y las ofrendas son una de las formas en las que adoramos a Dios, pero también nos hacemos parte de lo que Él está haciendo en la iglesia, de forma global y de forma local. Así que vas a ver en pantalla un código QR, o también puedes buscar en la descripción de este video un enlace para dar tus diezmos y ofrendas. Quiero tomar un minuto para orar por esto. Dios, yo te doy gracias porque tú eres el que es dueño de todo. Tú eres el que nos bendice, nos da recursos financieros, entre otros muchos recursos que nos das, como nuestros dones y talentos. Gracias porque podemos hacernos parte de tu obra restauradora en este mundo, Señor. Y hoy ponemos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas, porque estamos confiados de que tú vas a usar estos recursos para establecer tu reino en este mundo. Gracias, Padre, por nuestros diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Y eso es todo por esta transmisión. Te invito a que, si no has visto los otros videos que hacen parte de esta serie Enfrentando tus dudas, te quedes aquí en nuestro canal de YouTube y le des un ojo. Sé que va a ser algo muy provechoso para ti. Nos vemos el siguiente fin de semana.